el mástil, la bandera argentina, ingreso al edificio histórico de la Universidad Nacional de Moreno, que tiene una historia. Y hoy esa construcción no solamente de esta Casa de Altos Estudios, sino de otras que construyeron la proximidad posible, han sido apuntadas por el gobierno de Javier Milei. Y no es una elucubración la que estoy diciendo, sino pararme en una ponencia que el licenciado Álvarez desarrolló, hablando que estos lugares son cotos de caza y que fueron absorbidos por las nuevas corporaciones que colonizan el pensamiento. Es muy curioso y muy preocupante que no tengamos dimensión que mientras se habla de sacar las doctrinas preexistentes, nos quieran adoctrinar así. Es una invitación para pensarnos y saber entender lo que se está diciendo muy, muy fuerte, en voz alta, sin que se genere ningún temblor. Lo cierto es que hay jornadas de visibilización. El año pasado hubo jornadas de visibilización aquí. Hay una convocatoria de estudiantes para mañana, pero vamos a hablar con la secretaria general de la Asociación de Docentes Universitarios de esta Casa de Altos Estudios, porque lo primero que se me ocurre preguntar de saber es qué es lo que hay que visibilizar. El contenido es amplio, pero hay que saber elegir aquello que penetre en la fibra íntima. Bueno, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Mirá, yo creo que al conflicto en este momento lo podemos distinguir en qué está pasando a nivel general en el sistema universitario y a nivel local acá con la Universidad Nacional de Moreno. A nivel general, nosotros tenemos dos grandes frentes. El primero es presupuestario. Efectivamente, lo que ocurrió con las universidades nacionales es que se prorrogó el presupuesto 2023 y obviamente con la devaluación y las diferentes devaluaciones que hubo desde octubre en adelante y con los niveles de inflación que venimos manejando, ese presupuesto no nos alcanza para ni siquiera cubrir el funcionamiento de la universidad o los salarios de los trabajadores docentes y no docentes. A eso se le agrega que muchas universidades, como es la nuestra, están en proceso de formación, es decir, no son universidades que ya están consolidadas. Eso implica que muchas veces están abriendo carreras, como este año acá en la Universidad Nacional de Moreno se abrió la carrera de abogacía, o bien hay carreras que todavía no completaron su ciclo. Entonces, al no completarse su ciclo, todavía los segundos, terceros, cuartos años están inaugurándose año tras año y eso implica gastos de funcionamiento, gastos de personal docente, personal docente. También, por ejemplo, tenemos la escuela, la SPUM, la Escuela Politécnica. El cuarto año del SPUM. Claro, hay que abrir el cuarto año de la SPUM, se abrió este año, eso implica también gastos de funcionamiento, gastos docentes. Y eso es un problema enorme para todo el sistema, tanto en esta universidad como en todas las universidades nacionales. Después tenemos el problema de los salarios de los trabajadores docentes y no docentes, que se congelaron en el mes de diciembre y en el mes de febrero se dio un aumento del 16 que no fue acordado con las federaciones, con las 3 federaciones que conforman el movimiento gremial docente, ni con las federaciones no docentes, y ahora se dio un aumento del 12% que obviamente no logra cubrir la totalidad de, digamos, la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, que llega al 50% en algunos casos y en otros llega al 70% de los casos. ¿Por qué? Porque hay un ítem, esto es algo técnico, así que lo voy a explicar muy sencillamente, que se llama garantía salarial, que lo que busca es que la pérdida del poder adquisitivo no sea muy grande. El problema es que como se congeló en el mes de diciembre y no se actualizó, eso implicó que para los docentes de menor categoría y sin antigüedad no hubo una actualización salarial, porque la garantía salarial se comió los aumentos y en algunos casos inclusive cobraron menos. Son los menos, pero hay algunos docentes que nos estamos encontrando con que cobran un poco menos de lo que venían cobrando en meses anteriores. Entonces, ese es el conflicto a nivel nacional. Por una parte, el problema presupuestario, es decir, el funcionamiento de las universidades. No sabemos hasta cuándo pueden funcionar las universidades y eso depende de la situación de cada universidad en particular, pero aparte el problema de los salarios docentes y no docentes que están desactualizadísimos, que perdieron un 50% de sus ingresos y en algunos casos hasta un 70%. ¿Puede cerrar? Hablemos de la Universidad Nacional de Moreno. Esperemos que no. Está bien, yo tampoco desearía que ocurra, pero yo sigo lo que me dijiste recién, así que mire la nota. El riesgo existe, ¿por qué? Porque está congelado el presupuesto, la inflación viaja a una velocidad que está por encima de lo que vos tenés en tu capacidad adquisitiva. Señalaste abogacía, en diseño también hay una sumatoria porque se están conformando las carreras, la SPUN, y esto es finito, es decir, no es infinito el recurso.
hay un aumento en gastos, pero ese aumento en gastos va a ser consumido por la luz. O sea, hay un momento que el operativo ya no se mantiene. De ahí que la pregunta es, ¿cuáles serían los factores de riesgo para que ocurra lo indeseable, que esto cierre? Bueno, la semana pasada el Consejo Superior de la Universidad decretó efectivamente la emergencia presupuestaria, porque no sabemos hasta qué punto podemos seguir sosteniendo el funcionamiento de la universidad, es decir, el riesgo de que la universidad cierre es real, no es algo que estamos inventando. De hecho, llegó la factura de luz del mes de enero, que son 12 millones de pesos en un mes en el cual la universidad tiene un funcionamiento muy mínimo, porque no hay actividades docentes, hay una guardia mínima no docente, no hay actividades de extensión, no hay actividades estudiantiles, entonces no sabemos con las nuevas tarifas, además con la actualización de las tarifas, qué tarifa nos va a llegar a la Universidad de Luz. Bueno, la tarifa, es decir, la boleta que le llegó a la universidad absorbe el 20% de los gastos de funcionamiento de recursos que manda hoy la Nación, es decir, el 20%, antes era el 11%. Cuando llegue la boleta de la universidad con pleno funcionamiento, yo no sé qué va a pasar. Bueno, ese es un riesgo, porque no hay cómo cubrirlo. Pero aún más, tenemos trabajadores no docentes que están por debajo de la línea de pobreza, o sea que existe el riesgo de que muchos trabajadores dejen de venir. O se vayan. Bueno, la segunda pregunta era, bueno, este es un riesgo. El segundo es que se vayan, porque si no le estás pagando, ¿qué hacen? ¿De qué viven? ¿Qué comen, una baldosa? Exactamente, y que se deteriore la calidad de la universidad, que es una universidad que en estos 14 años de funcionamiento ha tenido muchos logros, ha creado carreras de posgrado, tiene carreras que han sido reconocidas por la CONIAU, que tienen un gran prestigio, verdaderamente es una universidad que tiene un gran funcionamiento, y efectivamente yo hablo con docentes como representante gremial que me dicen, yo no sé si puedo seguir sosteniendo los viáticos para venir a la universidad, porque muchos docentes vienen de La Plata, vienen de Buenos Aires, porque viven allí y porque además trabajan en otras casas de estudios de esas ciudades, y que no saben si van a poder seguir sosteniendo los viáticos para venir a dar clases en la universidad. Entonces es una preocupación que aun si la universidad no cerrara sus puertas este año, que es una posibilidad efectiva de que la calidad de educación que ofrecemos acá se deteriore porque los trabajadores docentes o no docentes no pueden continuar viniendo a cumplir con sus funciones porque su salario se va deteriorando cada vez más. Yo arranqué la charla contigo, que me parece muy interesante, preguntándote qué se visibiliza. ¿Por qué crees que todavía no hay una acción que lleve a una reacción? Si es nuestra, es pública, ¿no? Es una visión que tengo yo, es decir, la deseo, pero no para que sea algo espontáneo, sino que sea sostenido, que se comprenda que tenemos que tener algo de memoria, recuperar algo de memoria y saber que esta tiene 14 años. Y si quieren considerar las autoridades nacionales que ha sido colonizada por algún sector, bueno, hasta esa discusión hay que darla. Tenemos que dar todas las discusiones con los mejores argumentos porque existen. El 23, dentro de 2 semanas, tenemos una marcha de todas las universidades que fue convocada por el CIN, que es el Consejo Interuniversitario Nacional. Tenemos también una convocada por el Frente Universitario Nacional, que es el Frente Sindical Nacional, al que pertenecemos, por supuesto, como gremio, y la idea es que participen todos los sectores, desde los graduados, los docentes, los no docentes, los estudiantes, las autoridades, todos aquellos, porque la universidad pública somos todos y todas. ¿Y por qué digo eso? Porque es el médico que te atiende, es el enfermero que te atiende, es el ingeniero, es el arquitecto, todos somos las universidades públicas, todos le debemos algo en algún sentido a la universidad pública, y me parece que este es el momento para devolvérselo, así que esperamos que la marcha del 23 sea verdaderamente un momento donde se muestre la relevancia y la importancia que tiene la universidad pública en nuestra sociedad. No creo sí que hay un deterioro de muchísimas cosas en nuestra sociedad, que ese deterioro está siendo visibilizado en este momento, no creo que eso llegue a la universidad pública, me parece que todavía la universidad pública sostiene un prestigio, sostiene una importancia y sostiene una visibilidad que la sociedad le va a hacer notar el 23 al gobierno nacional. En algún momento de la historia existió una carpa blanca. Efectivamente. Habría que repasar algunos hitos de la historia, actualizarlo este tiempo y hacerlo también, ¿no? Sí, claro, desde ya. Creo que parecen que los tiempos se aceleran, ¿no? Pero son 4 meses de gobierno. Entonces, y las universidades nacionales recién empezamos con las actividades regulares en marzo. Entonces, también el movimiento universitario tiene que encontrar maneras, organizarse. En principio, sí participamos de la marcha del paro general y de la marcha que se realizó en enero.
Estamos con estas jornadas de visibilización. En marzo hubo un paro de docentes universitarios y de no docentes universitarios. El 23 está este paro con esta marcha. Creo que de a poco vamos a ir, también digo, y lo digo como representante gremial, los conflictos van teniendo su curso, van teniendo su canal, y en este sentido es importante ir encontrando espacios desde los estudiantes, desde los docentes, desde los no docentes, para ver cómo este conflicto se logra visibilizar. Hoy es con esta jornada de visibilización, el 23 va a ser con este paro y esta marcha, y bueno, después veremos qué otros mecanismos y qué otras herramientas vamos a ir desarrollando en este conflicto.